y acción. Hoy estamos aquí con Rosita, el 25 de diciembre de 2025, y le vamos a hacer una... 2024. Sí, 2024. Y le vamos a hacer una serie de preguntas. Rosita, ¿cuál es tu nombre completo? Rosa Amalia Olvera Elizalde. ¿Y ahorita cuántos años tienes? Tengo 75 años con 6 meses. Porque ¿cuándo naciste? El 10 de julio de 1949. ¿En dónde naciste? Nací en un poblado del Estado de México que se llama San Bartolomé Actopan, que es municipio de Temascalapa, Estado de México. ¿Y ahí cómo era tu infancia? Ahí transcurrieron mis primeros 6 años de vida, antes de que mi padre nos trajera a el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Esos 5 años de mi vida, cuando tenía 3 meses, hubo un accidente de un incendio en la casa. Yo era una bebé que estaba acostada sobre una cama, envuelta como tradicionalmente en esa época se usaba en muchos zapapitos Ujú. que te mantenían así, tiesecita como un gusano, ¿Apretado? apretado, y estaba acostada de lado cuando se incendió una veladora que estaba en la cabecera de la cama. Y entonces la cera y el fuego de los papeles que tenían los santitos a los que estaban prendidas esas veladoras, cayeron sobre la cama y yo estaba ahí, entonces se me incendió, bueno, me cayó el fuego y la cera sobre la parte izquierda de la cabeza, se me hizo unas quemaduras de 3er grado y después de la cera se me fue a los 2 ojos y se me quemaron los párpados de los 2 ojos. Y estuve internada en el hospital infantil varias semanas hasta que me recuperé. Y ya una vez que me recuperé, me devolvieron con mi madre. Y entonces, cuando se me empezó a caer la costra, Ujú. se infectó. Ah, Y entonces se infectó y entonces se me inflamó un ganglio del lado izquierdo, se me ujú. reventó y entonces además de esta cicatriz que no tengo pelo y los ojos que me quedaron con marcas, también me quedó una cicatriz en el El cuello ganglio. porque el ganglio se tronó. Eso fue cuando era bebé y luego cuando tenía más o menos año y medio, un día que oí caballos porque por la casa donde vivíamos pasaban todos los animales del pueblo. Entonces venía una recua de caballos y yo salía siempre a esperar a mi papá que llegaba en caballo también. Entonces salí con mi andadera, me atoré en el dintel de la puerta. Bueno, no sé si se diga dintel, pero la parte de abajo de la puerta, El umbral. en el umbral de la puerta me atoré, la salí disparada de la andadera. ¿Te pegaron los caballos? Los caballos pasaron y no me aplastaron, nada más pasaron alrededor de mí, me libraron. Pero algo quedé mal. Otra vez me llevaron al hospital infantil. Ujú. Y en el hospital infantil le dijeron a mi papá, no, pues no tiene nada, no tiene fracturas, no tiene nada. Pero dice mi papá que yo empezaba a hablar y decía mis pienitas, y no quería caminar, lloraba mucho. Entonces mi papá me acostó sobre sus piernas, me apretó la cadera, me la vendó, me puso ventosas y caminé, pero me curó mi papá. Órale. Sí, ¿Con todo y pistolas que usaba? ¿O no usaba pistola? ¿que estaba yo qué? ¿Con todo y pistolas usaba? ¿O no usaba pistolas? Todos siempre usaron pistolas en ese pueblo.
Entonces, esas son cosas que me contaron, bueno, me contaron mis padres y que además están escritas en un libro, porque hay un libro que dice Los días felices del bebé, Ajá. y ahí cuenta, pues, cuando fue mi primer diente, y cuando fue mi primera fiesta, y los accidentes que tuve, aparte de los normales de los bebés. ¿Y cómo era el lugar donde creciste en esos años? Pues como era un pueblo no había luz, no había agua, no, no había condiciones higiénicas para vivir, era un poblado muy alejado, había que llegar en camión o en coche, pero en esa época no había tantos. Mi papá tuvo el primer camión del pueblo Ah, eso. porque se dedicó al comercio, puso una tienda y hacía viajes con las semillas de los del pueblo. Y era un hombre muy creativo en cuestiones de administrar los negocios. Y entonces tuvo su primer camión y tuvimos una casa muy grande en el centro del pueblo. Y ahí nació Mari primero. Mi mamá tuvo antes de Mari una nena que se murió y luego nació mi hermana, luego nació otra niña que se murió, luego nací yo y después de mí nació nació Nazario, luego otra, se murieron tres niñas antes que nosotros, Uy, qué bueno. luego nació, después de Gerardo ya nació Lulu, luego Gerardo y después Alejandro. Alejandro fue el último. Alejandro, el más chiquito. Ajá. Yo le llevo 9 años. Hoy seguramente los tienes que cuidar. Sí, me tocó cuidar a Alejandro como bebé, cargarlo, darle el biberón, llevarlo a hacer pipí al baño y eso así, porque pues yo tendría ya 9 años, ya era una niña más grande, ya vivíamos en el Distrito Federal cuando nació Lourdes y Alejandro. Y ahí y recuerdos así como que sí son recuerdos míos, que no es que me hayan contado, Ajá. es que una vez eh, mi mamá tenía una tienda y yo acostumbraba a venir corriendo, tendría pues no sé, como 5 o 6 años. Y yo llegaba corriendo desde el centro del del jardín del pueblo, bueno, del centro del pueblo, y llegaba corriendo y me subía al mostrador y era con vidrios, entonces de un rodillazo lo Otra hora. podía. Y guardé esa señal por mucho tiempo, de hecho la tengo. ¿Todavía está en la Era, cicatriz? sí, aquí es de cuando me di un rodillazo con el susto que le he de haber puesto a mi mamá. Y de eso pues Es- sí me acuerdo que me Y regañaron el mucho. regañada que te han puesto. Como era una tienda, pues mi mamá nos tenía prohibido agarrar dulces, agarrar las cosas de comer, así que teníamos que ser muy cuidadosos y pedirlas. También hay de lo que sí me acuerdo es que una vez jugando en la puerta donde entraban los caballos, era un portón enorme y lo escalábamos porque era de madera. Entonces un día, yo chiquita, Nazario pequeñito, se subió y ya que estaba arriba yo moví la puerta y él se cayó desde arriba y se le dejó un clavo aquí en la ceja y le quedó para siempre La cicatriz. la cicatriz. No Pero no recuerdo. perdió, no le se lastimó el ojo. No, no se lastimó ni se fracturó. Bueno, sí se fracturó, pero también solo cuando se cayó de la ventana, porque se salió por la ventana y era un chiquito, tendría 4 años. Se fracturó la clavícula. Pues éramos así como salvajes, ¿no? No, no éramos tan salvajes. Y Porque mi mamá nos tomaba fotos, mi mamá era aficionada a la fotografía. Entonces tenía las primeras cámaras de esas que eran así cuadradas ajá. y y de esas tenemos fotos de cuando éramos chiquitos.
¿Y en esa época tenías algún amigo especial o nada más con tus hermanos? No, no me acuerdo haber tenido. Es más, no me acuerdo de mis hermanos. Hay recuerdos que ¿De hay tus en mí. hermanos? O sea, de que yo haya dicho, pues jugábamos a tal o eso, no lo recuerdo. Y menos mascotas o había de todo, había ahí animales. Bueno, no había mascotas en esa época, todos tenían perros, las casas tenían perros, pero no los tomábamos como nuestras mascotas. Me acuerdo de la burra que tenía mi abuelo en la burra de Se que aburra de tenía eso. mi abuelo, en la que nos trepábamos todos los primos porque era mi papá con seis, bueno, en esa época no éramos seis todavía, pero como todas mis tías tuvieron hijos, mi tía Juana, mi tía Tomasa, mi tía Juana nada más tuvo un hijo, mi tía Tomasa tuvo 5 hijos, mi tía Juana tuvo 6 o 7, mi tía José Juana Lupe tuvo 5 hijos, entonces éramos muchos nietos los que convivíamos en el pueblo. ¿Y a la burra qué le hacían? La, ¿Se por, subían todos? Bueno, nos subíamos todos, pero eso ya fue cuando ya vivíamos en México y nos mandaban de vacaciones allá. Entonces sí, pero mientras que tuve en mi infancia, como me dijiste, hasta los Ujú. 5 años que yo viví ahí, es hasta lo que te puedo platicar. Después viví muchas vivencias, pero ya más grandecita, cuando nos mandaban de vacaciones allá, vivía también mi abuela Celerina, que era la mamá de mi mamá, porque mi mamá nació en un poblado que está en el municipio de Huachinango, Puebla, un poblado que no recuerdo ahora su nombre, pero mi abuela Celerina se la llevó a México, dejando al papá de mi mamá allá, se escapó de él porque parece ser que no se llevaban bien, y entonces mi mamá aquí vivió en México todos sus primeros años de vida hasta que tuvo 15. Mi abuela se volvió a casar con un hombre del pueblo y se la llevó para allá. Mi mamá Mm, no es de allá. Allá conoció a mi papá y ella se casó con él. órale. Antes mi papá estaba casado, ya era un hombre divorciado y tenía un niño. O sea, un medio hermano. Un medio hermano más grande que nunca lo conocimos. Mm. Pero sí sabíamos y mi mamá también sabía que existía y todo porque todo el mundo le decía a mi mamá, no te cases con ese hombre, es un divorciado. Y además el padre le dijo, pues si te casas con él te voy a excomulgar. Y entonces como se casó con él, ¿Ya no fue a la iglesia? ya no pudo entrar a la iglesia hasta los últimos días de su vida, siempre ella sentía que estaba excomulgada. Ah, su pobrecita. Sí, Hay que cargar con eso. cargó con ¿Y, eso, sí. y tenías algunas actividades favoritas de cuando eras niña? Allá en el pueblo, Pues, no sé, el pueblo o en la Ciudad de México. cuando era chiquita, Pues, bueno, en el pueblo sí me encantaba que fuéramos al Metenco, que era el lugar donde sembraba mi abuelo, y me encantaba ir a coger camaleones porque, porque eran así raspositos. ¿con la mano? Sí, pobrecitos. ¿Por qué pobrecitos? Pues porque, ¿Qué les hacían? pues no sé, nosotros nada más los acariciábamos y les salían Ah, le lágrimas. salían lágrimas Les de salían sangre, ¿verdad? lágrimas de eso. Pero eso es como, así lo hacen siempre, ¿no? No tengo idea, pero eso hacíamos. Y a mí me gustaba mucho ir porque era muy bonito. Yo encontraba cosas maravillosas como las hormigas rojas que tenían pelitos casi como de terciopelo. Ajá. Y esas hormigas, y luego había también unas hormigas que tenían en la última bolita una bolita de miel. No, les aplastaban y se tomaban. Y esas nos las chupábamos. O sea, las hormigas chupábamos la bolita de miel. También, pues no había dulces y esas cosas. Pero no era de que por estarlos buscando se clavaran a brojos. No, a lo mejor sí, y a lo mejor muchas veces nos enfermamos porque nos enfermamos de las anginas, nos enfermamos seguramente del estómago, seguramente teníamos bichos en la panza porque nos daban a comer cosas para que les echáramos los bichos fuera. O sea, éramos niñas de campo.
¿Y cómo eran tus...? Mis abuelas Celerina, como ya sabía que el agua no era muy bebible, Ajá. cuando llegábamos de vacaciones allá, nos mandaban una semana o dos, no sé cuánto, mi abuela nos decía, vengan por su refresco. Entonces, a la hora de comer, íbamos a ver a saludar a mi abuela Celerina, que tenía una tienda, y nos daba una Mr. Cook o una Lulu, y ya llegábamos con nuestro ¿Y había refresco. nada más un sabor o sí había varios sabores? Muchos sabores Ah, había, pero eran de vidrio los envases y nos daba un refresco a cada una para comer. ¿y cómo eran tus padres? Mi abuelo, No, tus padres. mis papás, Ajá. O sea, ¿cómo describirías a tu papá y a tu mamá? deja de escribirte a mi abuelo porque cuando estábamos allá, Ajá. a mí me gustaba mucho mi abuelo, El abuelo por parte de... de mi papá, Ajá. porque por parte de mi mamá Pues no no, lo conozco. Ajá. ni lo tomábamos en cuenta porque sabíamos Sí. que no era, Ajá. no sabíamos que no era nuestro abuelo, O sea, pero era por los abuelos, te refieres a a los a los padres de tu de mi papá. papá, que son José y Teresa. Ajá. Pues a mí me gustaba mucho ir con mi abuelo a raspar el, el aguamiel, Ujú. bueno, el maguey. ¿Te llevaba? Me llevaba, a mí me gustaba mucho salir con él. Ujú. Hacía muchas cosas muy interesantes. Entonces, cuando íbamos al campo, se subía a raspar con su ocote largo, Ujú. que por un lado le chupa y por el otro jala toda el agua miel y le pone el dedo, tapa el hoyito y lo va echando en porque está como 4 o 5 litros de agua miel. Bueno, Cada maguey. y entonces yo llevaba mi vasito y me daba Tu mi, porción. mi porción de agua miel, pero ahí el agua miel era, como todavía no estaba fermentada, no estaba alcoholizada, entonces sabía como agua de limón. Y eso me gustaba mucho. También me gustaba mucho cuando mi abuelo me llevaba a ver a sus hijas, a sus hijas, o sea, a mis tías, las hermanas. Ajá. Mi abuelo era muy cuidadoso, así, pero mucho, muy cuidadoso. Por donde iba caminando, si veía que a la hora de transportar los frijoles se habían caído algunas semillitas, las juntaba, de haba, de lo que fuera. Él no desperdiciaba nada en las noches. En el día nos ponía a juntar varas, basuras de campo, que son hojas secas, varas o caca de vaca secas, Ujú. y hacía unas grandes fogatas en la noche ¿Para en qué? Para... para quemar todo eso. Y luego en la mañana, en las cenizas y brasas que quedaban, echaba maíz, que les llamaba chivitos, y nos decía, vénganse a comer chivitos. Y echaba maíz, el maíz se tronaba, y esos eran nuestras ¿Las palomitas. palomitas? Sí. Qué bonito. Mi abuelo era también muy, bueno, pues era papachador, y a mí me gustaba mucho ver todas las cosas que él hacía. Me encantaba. ¿Y tu abuela? Mi abuela Teresa hacía unas cosas de comer riquísimas. Hacía las tortillas a mano en su brasero que tenía ahí pegado a la pared. Y cuando ya terminaba, hacía unas tortillas más gordas para el perro, pero esas eran como sopes, entonces les echaba manteca de la barbacoa, del borrego, Ujú. juntaba las grasitas, Ay, entonces esas siempre estaban junto al. ya me lo imaginé, se me Eso antojó. era, eso era lo que usaba. Entonces le ponía la tortilla, la manteca, le echaba cebollita y salsita y esas nos daba. ¡Ay, qué ¿Y tenía rico! dónde hacer la barbacoa o lo compraba? Bueno, cuando mi papá tenía allá, él tenía su propio hoyo. Ay, qué Cuando rico. yo era chiquita, no sé, me imagino, no sé si la te compraría o la haría, de eso no me acuerdo, pero cuando ya mi papá vivía allá, sí tenía su propio hoyo para hacer barbacoa. Ahora, háblanos un poquito de tus papás. Mi papá es de allá y Bueno, mi ya nos dijiste que era comerciante era comerciante. y también se dedicaba al campo, ¿o no? Y ya después, bueno, allá siempre se dedicó al campo, sembraba y vendía la cebada, el maíz.
sembraban habas, sembraban cebada, maíz, siempre se sembraba el maíz para todo, para vender y para comer. ¿Era estricto? ¿Mm? ¿Era estricto? Mi papá fue muy estricto con todos nosotros, mucho, 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 exageradamente estricto, y además siempre nos regañaba que para hacer las cosas y todo tenía que ser bien hecho y rápido. Y ¿Y tenía alguna frase? claro que sí. ¿Cómo cuál? Él tenía, siempre las cosas se tenían que hacer, no había peros para decir, esto no cabe aquí. Y siempre decía, ¿cómo chingados no? Esto, eso no se puede hacer, papá, porque está muy alto. ¿Cómo chingados no? Toda la frase con la que yo en todos mis días, casi en todos mis días, hay algo que hay que hacer y que es un poco difícil y siempre termino diciendo como chingados. Sí, cómo no. ¿Y tu mamá? Mi mamá siempre estuvo metida en la cocina porque éramos Bueno, con tantos niños. 6 hijos y siempre, como hubo periodos de mucha, de tragedia en la familia. Ah, yo me imagino, los primos también vivían ahí. Sí, entonces, este, mi papá siempre ayudó a toda la familia. Entonces, que sí, mi tía Lupe, que murió joven Ajá. y dejó a sus 5 hijos, pues 2 de ellos Ah, su- vivieron con nosotros. Luego, mi tío Pepe, que lo mataron, y toda una historia. Ajá. Y también 3 de ellos sí, vivieron con nosotros. Y, Entonces había que estar preparando comida para todos y la y ropa. no, y luego además la ropa y la escuela y todo eso, porque los escribía de la escuela y los mantenía y todo, pero mi Y mamá ahora era, con 2 hijos nos estamos volviendo locos. así es. Y entonces, y luego aparte de eso, mi papá cuando ya se vino para México, pues trajo un camión y puso un sitio, sacó el permiso ¿El no, taxi? no, un camión de transportes de No, carga, pero el sitio de qué. ¿O a qué un te sitio refieres? de muebles y mudanzas. Ah, Y entonces mudanzas tiene el número 7 ah, de, de, este, el permiso de permiso. fue de los primeritos. Ajá, y entonces llegamos a una vecindad primero, luego a un edificio, luego a otro edificio, luego a otro edificio, y finalmente compró 3 terrenos y hizo una casa para todos. Pero mientras tanto estuvimos viviendo, Pero 3 terrenos contiguos o separados. compró 3 terrenos juntos, ahí en el Congreso de la Unión, Ajá. que antes se llamaba Beniguara. Compró 3 terrenos juntos. El primero se le vendió al señor, eran terrenos grandes. Ujú. Este terreno se lo vendió al señor de la Rosa, que era un viejito que vendía cosas muy, muy, como me encantaba. Era un viejito que vivía con su esposa y vendía en Tepito miniaturas. Mm. Entonces tenía unas maravillas en nacimientos, en cosas así de muñecas así de chiquitas de porcelana. Bien padre. Maravilloso. Yo podría pasarme las horas en su casa viendo, nada más que me dejara ver sus cosas que tenía de vender. A ese se lo vendió y luego era un viejito, muy viejito. Mm. Entonces, pero esos viejitos que andaba siempre de traje y con unos bigotes que le daban vueltas y hasta casi, y siempre se los arreglaba y siempre traía sombrero y todos los domingos iba a la plaza de toros. Le gustaban los toros. Y un día fue a la plaza de toros y ya no regresó. Lo cornearon. Quién sabe cómo se habrá muerto en esa Oye, época. y regresando a tu mamá, ¿qué más te acuerdas de tu ¿El mamá? qué? ¿Qué más nos puedes platicar de tu mamá? Bueno, deja terminar de platicarte. El terreno ese Ajá. era el señor de la Rosa.
Ese señor de la Rosa, yo tengo muy gratos recuerdos de él por lo que iba en su casa, pero también porque siempre que iba yo a la escuela en la mañana, ya estaba él barriendo la calle y siempre me decía, el lápiz, ¿llevas el lápiz? Y yo, no lo llevo, y regresaba. Y siempre me decía, ten, y me daba un dulce. Y ese siempre tengo esos recuerdos. Luego vendió el terreno que sigue, se lo vendió a los papás de Luis González, el esposo de Mari, Ah, ok, el papá de Paco y Benny. ok. Y luego ya a nosotros nos construyeron en ese terreno, nos construyó una casa de 2 pisos con 4 recámaras y todo eso. Ahora, ahí mi mamá trabajaba, como empezó con los camiones, porque los primeros camiones que tuvo se dedicaban a traer semillas. Entonces estaba en una sociedad de agricultores. Ujú. Y ahí yo tengo las fotos de las peregrinaciones grandes que organizaba la villa en su sociedad de agricultores. Y mi mamá hacía de comer a la paz para nosotros, para los trabajadores. Además, Comía con nosotros Memorio, Juan, como 5 trabajadores comían en la pues casa. entonces lo pasaba todo el día Mi ocupadísimo. mamá trabajaba mucho, mucho conmigo. Además de parir. Y además los parientes y todo eso. Ay, no, pues estaba pesadísimo. Sí, fue una friega para ella. Y como ella se enfermó, como a qué edad. Bueno, yo recuerdo que mi mamá como a los 35 años ya tenía las manos así chuecas, así de artritis reumatoide. Ujú. Y Ay, y pero pues murió ya grande, ¿no? Se has hecho muchos años así enferma. pobrecita, sí. Los pies así se le deformaron así. Y ella empezó a ir a estudiar a cardiología porque también tenía un soplo en el corazón. Entonces ahí en cardiología la mandaron a reumatología y en reumatología, bueno, le operaron las manos primero, luego le operaron las rodillas, luego le operaron los pies y de todos modos la artritis le siguió, le siguió, le siguió, le Así siguió, es que es muy fuerte, hasta que ya no pudo caminar ni moverse. pobrecito. Pero le gustaba leer, ¿no? A mi mamá le encantaba leer, le encantaba. Cuando ya estaba con tiempo en su casa, ya casi no podía mover las manos, pero le encantaba tejer y bordar. Y leer, ella, pues por las cosas que hacía no tenía tiempo, pero tengo libros porque se metió a estudiar cocina. Tengo libros de ella Ujú. donde hacía sus recetas de cocina. Se metió a estudiar corte y confección. También tengo sus cuadernos con sus instrucciones de corte y confección. Y a nosotros, a todos, nos hizo vestidos, pantalones. Ella cosía para nosotros, además. Sí, Pobrecito, entonces, entonces se la pasaba. y luego también se metió a estudiar algo de la nutrición, porque nos decía, ¿no? Que tienen que masticar 30 veces y nos daba, en vez de refrescos, agua de sabor, o sea, al principio yo me acuerdo que compraban cajas de refrescos y tomábamos todos refrescos Hidral Mundet. Ok. Pero después, ya que empezó a estudiar todo eso, no, pues puras cosas nutritivas y todo eso. Y cocinaba riquísimo, porque como les enseñó mi abuela, y mi abuela era de Huachinango, bueno, de esa zona donde se cocinan cosas muy ricas, hacía mi mamá guisados muy sabrosos. ¿Y cómo era la relación entre los hermanos? ¿Y qué travesuras hacían? Pues ya hoy no éramos pobrecita porque éramos muy traviesos. Hay unas cosas que recuerdo así claramente, es que en la casa estacionaban 2 camiones de carga porque el terreno era muy largo. Ujú. Entonces metían los camiones de carga de redilas y nosotros nos trepábamos a las redilas, al camión. Nazario, no sé si Mare, pero yo me acuerdo que era de Nazario. Éramos 3 o 4 los que jugábamos allí, trepados.
y poníamos llantas de los camiones así en el suelo, encimadas, 2, 3 llantas. Luego nos subíamos las redilas y nos aventábamos desde las redilas para caer en las llantas y rebotar y caer en el suelo. Y entonces una de esas, Nazario se avienta Cayó mal. y rebota y cae de espaldas al suelo. Y se le va todo el aire y se levanta. Se levanta. ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! Pues es que no podía respirar. Ay, pobrecita de mi mamá, imagínate, con todos las... ¿Tenían alguna tradición familiar? Pues sí, en la casa, bueno, por ejemplo, no había festividades de cumpleaños. Pero había algo que hicieran así como Navidad algún o... viaje que cada año o que siempre cenaran hacia como a la misma Ah, hora. bueno, mira, por ejemplo, mi papá siempre nos llevó a pasear a todos. En una camioneta ponía bancas a los lados y nos echaba a nosotros más su compadre con sus 5 hijos. O sea, iban ahí 20 personas. Y ahí íbamos todos y nos llevaba que a Guanajuato, que en Guanajuato íbamos a un balneario. En esas carreteras de antes, Ajá. súper Llegamos peligrosas. hasta Colima. El camino real de Colima, dicen que yo no lo sé, los trabajos que pasé por ese camino real. En ese camino real me acuerdo que era... va, 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 va. Íbamos atrás toda la bola, más los hijos del señor Ruperto. 2, 3, 4, 5 hijos de Ruperto. Y 2 de ellas empezaron, ¡ay, me mareo! Y empezaron a vomitarse. Y todos vomitando, porque cuando uno vomita, todos, ¡ay! Era un vomitadero y habíamos comido fresas con crema. Todos nos ¿Ya se vomitamos. les quedó alguna vez el camión por ahí? Sí, hubo muchas cosas que pasó. Yo no sé cómo le hacía a mi papá para hospedarnos a nosotros con tanto hijo. Y no me acuerdo que uno de esos viajes, o sea, si te puedo decir que nos llevó que a León, que nos llevó que a Guanajuato, que nos llevó a Pátzcuaro, que nos llevó a Michoacán, o sea, mi papá seguido, así seguido, iba a viajes, nos llevaba a todos lejanos. Yo no sé cómo le hacía para pagar tanto alimento para nosotros y tantos que éramos los que viajábamos. A ver, deja, pago pausa y para hacer otros.